Hidrógeno, sector náutico, marítimo y portuario. Esta mesa aborda cómo el hidrógeno renovable empieza a integrarse en la movilidad marítima, la actividad portuaria y la náutica, sectores clave para la descarbonización del transporte y la logística. Para moderar este debate contamos con Marilena Estarellas, que es gerente de AMBE. Nos acompañarán además representantes del desarrollo de proyectos en ingeniería, la industria naval y la gestión portuaria, que aportarán una visión práctica y complementaria. Nombres como, por ejemplo, Philip Espósito, presidente de DH2 Energy y empresario con amplia trayectoria en energías renovables. Robin Imaz, CEO de Dama Blue y Limitless Marine Design. Ignacio Álvarez Osorio Ramos, director general de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. Lourdes García Sanz, directora de operaciones en Génova. Y Jaime Beltrán, que es jefe de área de desarrollo de negocio y comercial de la Autoridad Portuaria de Huelva. Muchas gracias a todos ellos por acompañarnos y un fuerte aplauso. Corre. Estoy. Para allá. Hola. Así. Perfecto. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias. Primero de todo, presentarme. Soy Marilena Estarellas, presentadora de radio y televisión en Baleares y gerente de la Asociación Española de Barcos Eléctricos, Híbridos e Hidrógeno. En esta mañana de hoy vamos a hablar de los usos del hidrógeno en el sector náutico, marítimo y portuario. Un vector totalmente novedoso para nuestros sectores, sobre todo el sector náutico, recreativo y los puertos deportivos, porque actualmente solo existe un astillero en España que ofrezca la propulsión a través del hidrógeno en nuestro país. El resto pues sí que está más avanzado y ahora hablaremos con los expertos y los participantes de esta mesa redonda en el sector marítimo y portuario a nivel estatal. Y sin más dilación, me gustaría también presentarles la AMBE. La Asociación Española de Barcos Eléctricos, Híbridos e Hidrógeno tiene la finalidad y el objetivo de promover la descarbonización marina y la transición energética en los puertos deportivos. ¿Qué es la descarbonización marina? Dejar de meter combustibles fósiles en el mar. ¿Qué es la transición energética en los puertos deportivos? Esa gestión energética eficiente que actualmente no tienen para ese cambio y esa evolución que nos demanda Europa. Por eso, con todo ello, decirles también que el mar Mediterráneo fue nombrado desde el 1 de mayo de este año pasado, 2025, zona ECA. ¿Qué significa zona ECA? Zona de bajas emisiones. O sea que sí o sí, en el arco mediterráneo, porque es uno de los mares más transitados del planeta, hablo de mares, no de océanos, como mar Mediterráneo tenemos que empezar a trabajar sí o sí y tomarnos en serio la descarbonización marina. Y estamos aquí para presentarles distintos proyectos pioneros
y también invitar al sector del hidrógeno verde a unirse a este cambio y empezar también a dar visibilidad a los puertos deportivos y a la industria náutica para ver si es factible o no ese cambio y ese vector dentro de nuestros sectores. Pues eso, sin más dilación, si les parece bien, vamos a empezar a presentarles a nuestros ponentes de la mesa redonda de hoy. Tenemos el primer ponente, es Philippe Espósito. Él es presidente de DH2 Energy y también presidente de nuestra comisión de hidrógeno de la ANBE. Muy buenos días, bienvenido. Gracias, Mariela. Después tenemos el segundo invitado, es Robin Imaz, es cofundador de Dama Blue y, como les decía, el primer astillero de barcos eléctricos propulsados por hidrógeno en España. Si me permites, Robin, creo que tenemos puesto un vídeo, he preparado un vídeo, ¿no? Perfecto. ¿Me permiten y ponemos el vídeo? Técnicos, por favor. This isn't the future. For the first time, a hydrogen-powered boat enters the market. Dama Blue, sailing towards the future. Creo que no es el futuro, ya es el presente. ¿Verdad, Robin? Bueno, después también quiero presentarles a Ignacio Álvarez Osorio Ramos. Él es el director general de la APA, Agencia Pública de Puertos de Andalucía. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí. Lourdes García, que a ti no te conocía, bienvenida a la mesa de hoy. Ella es la directora de operaciones de Génova, te conoceremos, incluida. Después Santiago Ramas, director general de HVR Energy, también asociado de la ANBE. Bienvenido a la mesa. Gracias. Y por último, Jaime, que te tengo a mi vera. Jaime es el jefe de área del desarrollo e innovación de la Autoridad Portuaria de Huelva. Si les parece, comenzamos, y si os parece, comenzamos a dar visibilidad a esa descarbonización marina y a esa transición energética que necesita hacer el sector, hablando del vector del hidrógeno. Y bueno, tenemos muchas preguntas, pero me gustaría hacer una pregunta para todos, ¿vale? Que creo que es una pregunta importante para empezar a definir, ¿no? Para empezar a poner los puntos sobre las íes. Vamos a ir bastante al grano, ¿no? ¿Qué palabra definiría, para todos esta pregunta, el mejor momento actual del hidrógeno en los sectores de la náutica recreativa, como industria náutica sostenible, como sois Robin y Philippe, puertos deportivos, como es aquí Ignacio Álvarez Osorio, y luego el sector marítimo y portuario? ¿Pensáis que la palabra es oportunidad, reto, urgencia o transformación? Y luego también me lo desarrolláis. ¿Por qué? ¿Por qué? Empezamos contigo, Philippe. Sí, permíteme, Mariela, únicamente unas palabras pues, para unirme a las condolencias del pueblo andaluz con los acontecimientos de las próximas semanas y el sufrimiento de las familias por esos hechos. Bueno, eso dicho, pues, para contestar tu pregunta, yo me quedo básicamente con oportunidad. Es decir, que bueno, hemos tenido la suerte de tener a Nadal, tenemos ahora a Alcaraz, tenemos el hidrógeno en España. Esto tenemos que tener clarísimo. Es una suerte, país, tremenda. ¿Y por qué digo eso? Porque efectivamente, pues, de la misma manera que se pueden cosechar éxitos pues, deportivos con esos grandes deportistas que tenemos, pues se pueden conseguir grandes éxitos industriales y también geopolíticos, digo, de influencia geopolítica, gracias al hidrógeno. El hidrógeno en España será el hidrógeno más competitivo de Europa. Eso nos tenemos que poner ya en la cabeza todos. Será el más competitivo. O sea que si un día y si hay un futuro para el hidrógeno, pasará sí o sí por España. O sea que eso es una gran oportunidad país.
Para entrar más en detalle de tu pregunta, para lo que es el mundo pues, y el sector náutico, claro que es una oportunidad y un reto, Claro. obviamente. Robin, como Porque- astillero, Sí, bueno, el primero de España. Sí, como diseñadores y desarrolladores de las primeras embarcaciones propulsadas por hidrógeno en España, bueno, comparto la opinión de Philippe. Creo que añadiría también que la transformación es ahora mismo una realidad ya que estamos viviendo en el sector náutico y en el sector naval. Los puertos se están convirtiendo o se van a convertir en hubs energéticos. Es algo que va a requerir una evolución, no una evolución, sino una transformación estructural, y creo que bueno, efectivamente tenemos una oportunidad a nivel de la náutica, no solo de recreo, sino a nivel de turismo, a nivel de embarcaciones auxiliares y muchas otras, de marcar un poco el camino, ¿no? Ahora ya tenemos instalaciones que funcionan, tenemos infraestructura que no está implementada, pero que está lista a nivel técnico, tecnológico. Tenemos una realidad, tenemos barcos que ya están funcionando con hidrógeno, y creo que, bueno, pues evidentemente, sí, para mí, de todos esos conceptos, para mí, oportunidad y transformación serían los que mejor definen la situación. Ignacio. Sí, yo creo que hay que segmentar, evidentemente. No es lo mismo hablar de grandes buques, del transporte marítimo, que de la náutica de recreo. Y yo me metería dentro del mismo paquete de la náutica de recreo lo que acabas de comentar, embarcaciones de lista 2, de paseos, etcétera, embarcaciones auxiliares de puertos, servicios, en general, embarcaciones oficiales incluso. Y yo creo que la palabra sería, el reto es la descarbonización, y dentro del proceso de descarbonización, la oportunidad del hidrógeno es tener un papel protagonista en ese mix. Porque el hidrógeno puede funcionar como combustible directamente, cosa que no lo veo en la náutica de recreo ni en los barcos pequeños. Puede funcionar a través de la pila de hidrógeno como fuente de energía para embarcaciones eléctricas, cosa que lo veo una oportunidad grandísima. Y de hecho, hace 2 semanas, y algunos de los que estamos aquí, estuvimos en el BUT de Düsseldorf, que es la mayor feria náutica de Europa, donde los protagonistas fueron las embarcaciones eléctricas, alimentadas bien batería o bien con pila de hidrógeno. Y el hidrógeno es también, evidentemente, el elemento precursor de muchos de los combustibles sintéticos nuevos. Estamos hablando del hidrógeno, del amoníaco, estamos hablando de metanol verde, etcétera, cuyo componente esencial desde el punto de vista energético es el hidrógeno. Entonces, resumiendo, reto clarísimo de descarbonización de la náutica, sí o sí, hay que hacerlo, hay que ver cómo se hace, será a través de un mix de fuentes de energía, y para el hidrógeno esto es una grandísima oportunidad. Sí, totalmente de acuerdo, porque la náutica recreativa será un mix. Estaremos viendo ciudades de puertos deportivos que podrán albergar hidrolineras, y al mismo tiempo estarán ofreciendo también puntos de carga rápida para barcos más pequeñitos, etc, etc. O sea, va a ser un mix importante. Sin perjuicio, Marilena, que en la náutica recreativa tenemos la propulsión más sostenible del mundo. Sí, la vela. Que son los veleros. La vela, está claro. Es un porcentaje importante. Bueno, tienes a un regatista al lado, que Robin es regatista importante, de esos que han ganado campeonatos. Lourdes, vamos a conocerte un poquito mejor, y sobre todo también, pues importante, ¿no? Primero de todo, la palabra, ¿cómo la definirías? Yo sé que tú me vas a hablar del sector marítimo. Puertos también, yo. Y puertos. Con los puertos también. Muy bien. Pues yo coincido en que algo entre oportunidad y reto en función de la parte del negocio en el que estés mirando. ¿Profundizo o me presento como quieres que haga? Sí, no, profundiza un poquito Vale. realmente pues eso, ¿qué es lo que piensas dentro de lo que es el Yo reto? opino que la tecnología del hidrógeno, pues no hay dudas ya en general de que está conseguida, pero creo que es un poco inocente no poner encima de la mesa que los costes operativos y los costes, bueno, el CAPEX y el OPEX, pues están un poco disparados. Entonces yo creo que todavía tenemos el reto de convertir eso en un negocio real, aparte de otros problemas como asegurar la demanda y ese tipo de historias. Desde ese punto de vista es un reto. A nosotros en Genova, como ingeniería que somos, que intentamos aportar soluciones tanto en el mundo naval como en el mundo de los puertos, combinándolos con la energía, que es la parte que yo dirijo, por cierto, pues para nosotros es una oportunidad claramente, pero desde el punto de vista general yo creo que todavía hay muchos retos por delante que no podemos obviar. Santiago.
Pues yo creo que coincidimos casi Todos, ¿no? Que son Es decir, retos. Sí, pero yo primero pondría oportunidad del hidrógeno en general y también para el sector marítimo, ¿no? Porque estamos haciendo todo esto por descarbonizar. Y es verdad que la electrificación va a jugar un papel muy, muy importante, pero es imposible que sea el 100%. Va a haber sí o sí una parte que no se va a poder electrificar. Y eso, hoy por hoy, en sus distintas formas, es el hidrógeno. Nadie lo está poniendo en duda. Con lo cual, es una oportunidad de un mercado que se va a desarrollar sí o sí. El reto para mí es la velocidad. Claro. Y aquí entra un poco lo que comentabas de los costes. La velocidad hace que los costes bajen y eso lo ha demostrado China y Asia en general muy claramente. Si consigues mediante subvenciones y ayudas hacer que el sector crezca más rápidamente, consigues economías de escala más rápidamente que inciden en que el precio tanto del CAPEX como del OPEX baje significativamente. En China, esto lo decían la semana pasada en el cuarto día del hidrógeno de Nagas, en China en los últimos 10 años lo han bajado un por 10. Imagínate. Entonces es algo de lo que tenemos que aprender en Europa y replicar. No, y ahora, te voy a dar paso ahora, Jaime, pero os pongo un ejemplo. En Baleares se puso encima de la mesa un proyecto de prototipo, lo sé porque nosotros la AMBE estaba vinculada, de decir, en una embarcación de golondrina de lista segunda, ¿vale? Hacemos un retrofit. ¿Qué es un retrofit? Cambiar el motor de combustión que contamina a un eléctrico, que esto vendrá, porque la flota que tiene España no la puedes cambiar entera y empezar a comprar barcos nuevos. Lo que tenemos es cambiar la flota. Cambiamos la flota quitando y sacando el motor de combustión que contamina y poniendo un eléctrico, un híbrido o un hidrógeno. Y el armador de la embarcación decía, ok, vale, me gusta esto, tengo una subvención, vale, ahora, costes del hidrógeno. Encima, el diésel y el gasoil aquí en España, para este tipo de empresas, está bonificado. Con lo cual, los resultados serán aplastantes. No me voy a cambiar el hidrógeno hasta que esto no sea más bajo. ¿No? Hablo por coste kilovatio. En ese aspecto, yo creo que el sector tiene que empezar a madurar, ¿no? El coste kilovatio, ¿no? Jaime, palabra y sobre todo también el porqué. Muy bien. Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación a participar al Puerto de Huelva. Bueno, yo quisiera apuntar otro punto de vista. El sector del transporte marítimo supone solamente ahora mismo un 4% de las emisiones de efecto invernadero, pero es verdad que igual que aviación, somos sectores donde somos muy intensivos en consumo de combustible, con lo cual somos prioritarios a la hora de buscar alternativas para descarbonizarnos. Y son sectores, aviación y transporte marítimo, muy difíciles de electrificar. Entonces, bueno, yo aportaría que efectivamente yo en el sector marítimo ya no veo que esto sea una oportunidad, es una realidad que ya los navieros la tienen asumida y está en planes de inversión por parte de todo ello. Yo creo que la oportunidad ya hace 2 años podría haber sido, ahora ya está más cerca de la realidad. Hay retos, lo comentaban mis compañeros de mesa, hay plazo de amortización y decisiones finales de inversión que tienen que sincronizar oferta y demanda, pero son solventables. Y yo creo que estamos en una fase, sobre todo, de transición y adaptación de ese segmento que venía de un combustible fósil a un combustible alternativo de la manera más eficiente posible. O sea, hay que buscar la eficiencia en esa adaptación. Pero yo creo que ya hay fases que hemos superado. Eso es positivo, pero en tu sector, en el marítimo, sí, marítimo, porque ahora la pregunta va para Philippe. ¿Qué necesita hoy un proyecto de hidrógeno vinculado al ámbito náutico, recreativo, que es el que también trabajáis vosotros y en puertos deportivos, para que sea viable económicamente, como lo decía yo ahora? Porque de verdad, esto pasó y se tiró para abajo este proyecto por costes. Sí, pero a lo mejor yo no soy tan pesimista como lo acabas de plantear. Para el sector de navegación de recreo, cuidado, hay que distinguir muy bien lo que es navegación de recreo de lo que es el transporte marítimo, que son dos cosas muy distintas, pero muy distintas. Y
para no ampliar pues, la respuesta y limitarla a lo que es el recreo, yo creo que para las embarcaciones de recreo, pues lo estabas diciendo, Ignacio, la electrificación de los barcos es muy importante, es decir, que se puede utilizar electricidad o motores eléctricos que no contaminan, pero utilizando pues, probablemente el hidrógeno como vector para alimentar una pila de combustible. ¿Por qué? Porque hoy, a nivel de recreo, pues un barco eléctrico no responde a las preocupaciones de un armador o de un usuario del barco. ¿Por qué? Porque la autonomía que puede dar pues, una embarcación 100% eléctrica, cuando digo 100% eléctrica, es una embarcación que se nutre únicamente con un motor eléctrico alimentado por una batería. Pues ese tipo de embarcación al día de hoy pues, plantea problemas de autonomía, notablemente, y por consiguiente de riesgo al nivel de la navegación. No tienes la posibilidad de hacer todo lo que quieras con una embarcación 100% eléctrica. Lo que permite una embarcación con una pila de combustible es satisfacer todo lo que satisface un barco eléctrico, pero con una autonomía mucho más amplia y con una potencia más importante que la que da únicamente un barco 100% eléctrico con batería. Para contestar a tu pregunta del costo, pues hay un costo de CAPEX, eso está claro. Es decir, que hoy un barco de hidrógeno con pila de combustible pues tiene un costo más elevado que un barco tradicional, eso está claro, al nivel de la inversión inicial. ¿Por qué? Porque tenemos una curva de aprendizaje al nivel de las pilas de combustibles que hacen que hoy una pila de combustible o la integración de una pila de combustible pues representa más del 50% del precio del barco. Y eso se tiene que reducir de manera muy sustancial para que sea competitivo. No soy tan pesimista en cuanto al OPEX. El OPEX es decir, el coste de mantenimiento y de utilización del barco. ¿Por qué? Porque tienes unos ahorros en cuanto al OPEX cuando tienes un motor eléctrico que no tienes cuando tienes un motor de combustión, y porque el hidrógeno para la navegación de recreo, me explico, pues no es tan necesario tener un precio tan cercano a lo que representa el diésel y no estamos muy lejos. Es decir, que con un hidrógeno a 10-12 euros el kilo entregado en puerto, pues estamos muy cercanos a lo que representa pues, la misma utilización de un combustible diésel o gasoil. Esto estamos muy cercanos, y más de lo que piensas. Pues es muy interesante lo que estás diciendo, porque ahora, a colación de lo que estás diciendo, me gustaría hablar con Ignacio de Puertos de Andalucía, porque ya que la náutica se está preparando, ya es una realidad, no es un futuro, es una realidad que existen barcos eléctricos propulsados por hidrógeno. ¿Están los puertos preparados a nivel planificación, seguridad, infraestructura para el hidrógeno? Volvemos a lo mismo que decía Philippe, Hablamos ahora de puertos recreativos, de náutica recreativa. Lo que salís, si veis el puertecito para salir a navegar, o tienes tu propio barco o haces un charter. Yo creo que rotundamente sí. Vamos a ver, para mí la transición de la embarcación de recreo a un modelo de propulsión menos contaminante es muy parecido al proceso de implantación del vehículo eléctrico, del automóvil eléctrico. Especificaciones claras. Estamos hablando de que el usuario normalmente, si no hablamos de lista segunda o de lista sexta, es un particular. Con lo cual tenemos que tener claro que no es lo mismo hablar del gran mercado de hidrógeno verde dirigido a navieras, en buques que llevan sus mecánicos, etcétera, que el particular que tiene una embarcación y que lo que no quiere es problemas. Entonces, ¿en qué sentido? Yo creo que no estamos hablando de instalaciones criogénicas, estamos hablando básicamente de hidrógeno comprimido. Comprimido. Ya existen incluso elementos modulares de hidrógeno comprimido en gasolineras, y los puertos deportivos que tengan un mínimo equipamiento, pues tienen sus pantalanes de combustible, donde ahora mismo estamos suministrando gasolina, gasóleo, y que evidentemente tienen sitio suficiente y no es nada difícil, vamos, eso se implanta muy fácilmente de implantar puntos de suministro de hidrógeno. En ese sentido. Yo creo que sí. Es más, esto será probablemente igual que el proceso que hemos tenido de implantación de vehículos eléctricos, que es primero una red de recarga suficiente para que se puedan, digamos, el usuario se vea motivado a comprar un vehículo eléctrico, porque hace poco la gente no compraba vehículos eléctricos pues porque tú decías, voy de Huelva a Madrid y ¿qué hago a mitad de camino? No tengo Desde la AMBE te corrijo que está aprobado y estamos demostrando que es primero el puerto y luego los barcos. Pues, el puerto se tiene que poner las pilas a adecuarse al cambio,
Porque, por ejemplo, Port Adriano en Baleares, en Barcelona, en Cataluña, tal y cual, han hecho el cambio, ponen puntos de carga y les llegan ese tipo de embarcaciones y empresas. Totalmente de acuerdo. Y es lo mismo que ha pasado con el vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico se ha empezado a ser vendido ya masivamente cuando ha habido red de recargas. Y estamos de acuerdo. Pero evidentemente tampoco podemos poner, teniendo en cuenta la flota que ahora mismo hay disponible, tampoco podemos empezar a poner puntos sin vincularlo a un pequeño proyecto. Lo hablábamos antes de entrar. Lo normal sería poner pequeños proyectos escalables en los puertos en los que el piloto que pongamos en cada puerto, con la vista a la escalabilidad, pues esté vinculado a que haya algunas embarcaciones de servicio, algunas embarcaciones de excursiones, etcétera, que ya comprometan desde el principio su propulsión con ese tipo de combustible. A partir de ahí generamos un germen que tendrá que ser probablemente bonificado o subvencionado y podremos crecer con unos módulos escalables, que es lo deseable. Y bueno, en ese sentido, nosotros dentro de la estrategia de los puertos andaluces estamos hablando de 41 puertos. Lo que gestionamos desde la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, tanto en lo de gestión directa como en los concesionados, estamos metiendo dentro de la hoja de ruta la disponibilidad de los combustibles que estén en el estado del arte en cada momento. Pues estamos hablando de hidrógeno, pero a lo mejor estamos hablando dentro de poco también de amoníaco, o estamos hablando de metanol, o estamos hablando de puntos de recarga importantes, porque yo recuerdo que en la náutica de recreo, el OPS, que ahora mismo se está implantando en los puertos comerciales, el OPS está implantado desde el principio. El OPS entendido como la energía que consume el barco estando en puerto. No hay motores auxiliares en general, salvo que te vaya a megayate. Esto es sector marítimo, que ahora hablaremos de esto con ellos, con toda la parte del sector marítimo. Os tengo como concentrados. Entonces, nosotros, el tema de punto de recarga, porque también, aunque Filipe lo ha dicho muy bien, bueno, no da las mismas prestaciones un barco eléctrico con batería, pero también hay su mercado y su segmento. Y por tanto yo creo que los cargadores eléctricos y alimentar, porque además el mismo motor lo puedes alimentar baterías cargadas en un OPS en tierra o lo puedes alimentar con la pila. Porque estamos hablando, una cosa es la motorización y otra cosa es la energía que mueve ese motor. Y el motor al fin y al cabo es eléctrico. Ignacio, justo a colación con lo que estás contando, Robin, ¿tú crees que cambia el diseño de una embarcación cuando el hidrógeno entra en la ecuación de la embarcación? Porque justo lo que está contando Ignacio, ¿cómo se adapta este tipo de embarcaciones al ámbito portuario? Y luego ya la pregunta final, porque tú eres el que estás ahí al pie del cañón. Actualmente, ¿podéis hacer cargas con normalidad o tenéis dificultades? Sí, bueno, en cuanto a los cambios, por el hecho de tener un sistema de hidrógeno a bordo, nosotros como ingenieros y diseñadores de embarcaciones, sí, hay un cambio radical respecto al diseño de una embarcación tradicional, como las que hemos podido estar desarrollando en los últimos años, décadas, porque hay un cambio sustancial a nivel de distribución de pesos, hay un cambio sustancial a nivel de integración de sistemas, hay un cambio sustancial a nivel de comunicaciones de sistemas, hay un cambio sustancial a nivel de seguridad, a nivel de sistemas de ventilación, de compartimentación. Y sobre todo eso afecta no solo a los sistemas en sí y a la propulsión del barco en sí, sino que te afecta a la forma en la que tú desarrollas el casco para que la eficiencia sea la óptima y que realmente puedas obtener el resultado que necesitas, ¿no? Entonces, sí, a nivel de el impacto que tiene el sistema de hidrógeno en el diseño del barco es muy alto y de hecho ha sido un reto, pero que la verdad es que hemos podido superar. Pero, ¿Cargáis? ¿Dónde cargáis? ¿Dónde cargáis? Entonces, hasta ahí bien, el barco ya está resuelto, está funcionando, está operativo y estamos muy contentos por ello. En cuanto al tema de las recargas, efectivamente, es cierto que los puertos, para mí, estoy de acuerdo con Ignacio, que están preparados, pero todavía la implantación de las infraestructuras no está en el sitio. Y aún así, nosotros ya durante los últimos meses hemos podido hacer recargas con el barco en el agua sin ningún tipo de problema. Y eso yo creo que es la forma de ir demostrando que realmente la tecnología está ahí, la realidad está ahí. O sea, hay un barco físico que existe, no es un PowerPoint, que se está pudiendo recargar con seguridad, que se está pudiendo recargar repetidas veces en una misma localización, en una misma marina, en un mismo puerto. Y eso pues al final demuestra que
Que es factible, esto que es es una real, realidad que es actual real. y que Sí, sí. hace falta que entre todos colaboremos para que se pueda ir desarrollando. Ahora pasemos a la parte más portuaria marítima. A mí me gustaría, Santiago, que me contaras un poco qué aplicaciones del hidrógeno tienen mayor tracción hoy para embarcaciones auxiliares en ámbitos portuarios, ferries, logística portuaria y sobre todo también la generación eléctrica y el almacenamiento, porque esto ya lo que bien decía antes ahora Ignacio, dentro de los OPS ya está estipulado. Sí, yo creo que lo que tiene mayor tracción en este momento es la maquinaria de puerto, por un motivo muy sencillo. Uno es porque tiene un trasiego continuo, es decir, es una operación que se realiza continuamente. Las embarcaciones de recreo, que hablaba Filipe al principio, es algo un poco más estacional o no tan continuo del día a día. Y eso implica que la estación de repostaje, que es uno de los puntos claves que habéis mencionado, es más sencillo ponerlo. Primero lo pones en tierra firme, puede ser tierra adentro, no con acceso al agua, y tiene o va a tener una demanda mayor. Eso es más sencillo y sobre todo con la normativa que existe hoy. Para el tema de barcos recreativos existen soluciones. Nosotros desde HVR nos dedicamos a poner infraestructura para el repostaje y tenemos infraestructura que es extremadamente sencilla, modular y que puedes poner cerca de un punto de agua. Pero la normativa de hoy no te permite poner una instalación temporal para poder empezar a hacer todas esas pruebas de forma normal como las puedes hacer con una ¿Esta normativa que te estás refiriendo es dentro de un puerto de interés general del Estado o un puerto autonómico? No, es normativa de industria. Industria, como tal. Donde tengas que poner una hidrolinera tienes que cumplir con una serie de normativas. Vale. Y esa normativa implica que tienes que hacer una serie de actuaciones y tienes que tener una serie de medidas de distancias de seguridad, toda una serie de cosas que en un puerto hoy, sobre todo para puertos recreativos, es complicado encajar. Pero no es que no se pueda técnicamente, no es que... Ignacio mueve la cabeza como discrepando, ¿eh? Dime, Ignacio, ¿Discrepas? dale. A ver, cada puerto es un mundo, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que en general en los puertos diseñados más modernamente no debemos tener problemas. Los puntos de suministro de combustible actuales están donde están, pero después, evidentemente, el tipo de tanque de hidrógeno es distinto al de gasoil, pero normalmente hay grandes superficies técnicas en los puertos. Bueno, a lo mejor tienes que pegar un bocal al varadero, etcétera. Pero yo creo otra cosa es que hay muchos puertos de diseño antiguo muy metidos en zonas urbanas donde va a ser más complicado buscar el sitio, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, cada puerto es un mundo de sentido, pero yo creo que con carácter general no debe ser muy complicado buscar un sitio en los puertos de cierto tamaño, deportivos, para buscar que cumplan la normativa en cuanto a distancias y en cuanto a medidas de seguridad. Vamos, sí, o sea, sí. Yo pienso en un puerto, a lo mejor tú estás pensando en otro. Pues claro, es que yo creo que estamos de acuerdo, solo que estamos claro. pensando en dimensiones distintas de puerto y en ubicaciones distintas. Entonces, puede ser, o sea que... Una hidrolinera normal, no de las que ponemos nosotros, pero normal, te puede ocupar 800 metros cuadrados, 900. Eso ponerlo cerca del agua, no estoy hablando para la maquinaria del puerto, que eso creo que sí que está preparado y es sencillo. Yo estoy hablando más de la embarcación de recreo, poner una instalación de ese tipo de superficie cerca del agua, en algunos puertos, o por lo menos los que yo estoy pensando, es más complicado. No significa que no se pueda poner. Pero, y con esto resumo, nosotros junto con DH Energy estamos lanzando un nuevo tipo de hidrolineras que ocupan muy poquito espacio, que requieren muy poca potencia instalada y que realmente para poder dar el paso de empezar necesitamos esa flexibilidad de poder hacer instalaciones temporales que hoy no están contempladas en la normativa. Claro. Jaime, para mí es importante, ¿qué puertos o qué iniciativas vinculadas al hidrógeno ya están? O sea, hablemos de lo que ya está en la mesa, por ejemplo, en el puerto de Huelva. Vosotros vais a tener aquí una planta importante de hidrógeno verde, la más grande de Europa, que se está hablando y se está promocionando, ¿vale? ¿Cómo se va a implantar? ¿Cuáles son los proyectos y qué iniciativas se verán ya desarrollados en la Autoridad Portuaria de Huelva? Vale, yo para meterme un poco en el debate necesito volver a cambiar de escala. Vale, sí, marítimo. El transporte marítimo manejamos otra escala. A ver, lo primero, dentro de lo que es los combustibles hidrogenados, porque el hidrógeno directamente
no es una opción a día de hoy para el transporte marítimo, sino que tiene que ser mediante moléculas derivadas, que son el amoníaco, el metanol, algunos otros carriers que también se pueden utilizar, incluso los biocombustibles de segunda generación, los HVO, que también tienen un porcentaje de hidrógeno verde, ¿no?, en su concepción. Dicho esto, por ejemplo, por poner un dato muy concreto, nosotros tenemos rutas con Canarias, ¿no?, pues por situar un poco el nivel de escala que estamos hablando, un barco pequeño de contenedor que une Huelva con Canarias. Ahora mismo tenemos 6 rutas semanales, pero bueno, una de ellas 3 de ellas son de contenedor. Bueno, una de ellas concretamente tiene un barco de 800 TEUs, un barco muy pequeñito a nivel de escala marítima, que consumiría, si lo pasáramos a amoníaco o a metanol, aproximadamente unos 500 metros cúbicos de combustible, son unas 250 toneladas cada vez que va a Canarias. Ahí vuelve. Sí. Entonces, claro, si eso multiplicamos por 6 y por 50, nada más que la ruta Huelva a Canarias, estaríamos hablando de muchos miles de toneladas de amoníaco o de metanol. Lo digo porque no es lo mismo una escala que otra, y tampoco es lo mismo la infraestructura que requiere un puerto que va a suministrar este tipo de combustible. Además, nosotros tenemos una dificultad adicional en los puertos de interés general que nos dedicamos al transporte marítimo, y es que los nuevos combustibles, a diferencia de los combustibles convencionales, tienen menos de la mitad, algunos la mitad, de la densidad energética que tienen los combustibles convencionales. ¿Eso qué significa? Efectos prácticos. Que o bien o recargo más veces el barco, o tengo que aumentar el doble la capacidad de almacenamiento del combustible en el buque. Ninguna naviera a día de hoy ha sacrificado carga, con lo cual todo el mundo va hacia tener más puntos de repostaje, con lo cual los puertos sí o sí tenemos que introducirnos de alguna manera en este concepto de hidrolinera, que no son hidrolineras, son disponibilidad de productos hidrogenados a este nivel de escala, ¿no?, a estos volúmenes, para el transporte marítimo. Y los proyectos, bueno, y también... Sí. Estos barcos pequeñitos que he dicho, 800 TEUs, que tiene 8.000 toneladas de peso muerto, es muy pequeño. También tenemos ruta con Canadá, que es que hay que multiplicar por 7 el peso del buque y por 5 el número de millas náuticas, ¿no? Entonces, claro, es que nos tenemos que dimensionar de otra forma los puertos. ¿Cómo estamos haciendo aquí en el puerto de Huelva? Evidentemente, aquí tenemos una gran ventaja, y es que tenemos la producción, tú lo has comentado antes, con estos proyectos estratégicos que están en Andalucía. Tenemos la producción, tenemos terminalistas de primer nivel para el almacenamiento y distribución de esos combustibles, y tenemos la posibilidad de hacer bunkering, o sea, suministro a buques, tanto dentro de nuestra zona de servicio como para suministrar a otros puertos. O sea, claro, este puerto... vosotros seríais el hub del suministro de, por ejemplo, toda Andalucía. No, toda Andalucía, bueno, seríamos Andalucía también, pero estamos hablando de que la semana pasada estuvimos con la región de Baden-Württemberg en Alemania, aquí había algunos presentes que también estuvieron allí, con Holanda ya hay acuerdos de corredores marítimos, y aquí es donde se introduce los corredores marítimos verdes, ¿no?, que son como el instrumento para precisamente unir la producción, la distribución y la demanda de los takers en un mismo concepto, ¿no? Y eso es lo que estamos ahora mismo sobre todo trabajando. Por supuesto, a nivel de infraestructura estamos haciendo más muelles, estamos dando más concesiones para estas logísticas nuevas que nos van a venir, y también y termino importante, nosotros ya estamos manejando esos combustibles. O sea, el puerto de Huelva ya maneja amoníaco, ya maneja metanol. No a nivel de verde, porque todavía no hay disponibilidad de producto verde, pero esos son combustibles que ya manejamos. Según me han dicho, este semestre ya empieza en la planta. O sea que en algún momento ya podréis decir también manejamos hidrógeno verde. Sí. Philippe, a mí me gustaría que me contaras un poco también, pues eso, cómo se articula tú a través de DH2 Energy, cómo se articula la cadena de valor del hidrógeno cuando un puerto actúa como nodo, como está contando. Pero claro, esto es el sector marítimo, hablemos del sector portuario recreativo. ¿Cómo actúa como nodo energético? Sí, esa es una pregunta, es muy importante. Es una pregunta súper amplia. Es una pregunta muy amplia y la respuesta difiere de que estemos en un puerto marítimo y de un puerto deportivo. Hablemos de puerto deportivo, pues. Puerto deportivo es mucho más
digamos, sencillo que un puerto marítimo. El puerto marítimo ofrece muchísimas opciones porque justamente hay una industria local, hay la capacidad de almacenar, el bunkering, la capacidad, pues, en ciertos casos, de producir hidrógeno in situ, como aquí en Huelva, a pesar de que mi opinión personal es que se tendrá que ser capaz también en muchos puertos de importar, puertos marítimos, de importar el hidrógeno. Cuando digo importar es traerlo hasta el punto o de su uso para su transformación en metanol, en metano, en amoníaco, o para su uso directo como hidrógeno líquido, por ejemplo. Pero habrá que importar en un momento dado hidrógeno porque las capacidades, pues, eléctricas, es decir, la potencia eléctrica necesaria, pues, para alimentar un sistema de Haber-Bosch o de Fischer-Tropsch o también, pues, para producir el proceso Sabatier, que para hacer el metano, pues todo eso tiene una necesidad eléctrica muy, muy importante. Y por consiguiente, pues, y producir a través de un electrolizador, pues también hidrógeno in situ, tiene un coste eléctrico muy importante. Por lo siguiente, pienso que tendremos que tener, gracias a la red de la gas y de otros, pues, transportistas, pues tendremos la posibilidad de atraer hidrógeno de otras zonas. Por ejemplo, Huelva, pues, producirá también hidrógeno aquí in situ, pero necesitará hidrógeno que venga de Extremadura o de Castilla y León, seguro, a través del tubo que venga desde la Ruta de la Plata. Bueno, eso dicho, vuelvo al tema de los puertos deportivos, en los cuales creo que ahí no hay muchas opciones. Yo no creo en la producción in situ de hidrógeno en un puerto deportivo. ¿Por qué? Porque quienes sabemos un poquitín de cómo funciona un electrolizador, pues un electrolizador que va a tener que, además de eso, pues tenemos que añadir un compresor, porque el hidrógeno para embarcaciones pues necesita estar comprimido a 350, 500 o 900 bares, eso poco importa, pero tiene su relevancia en cuanto a la producción in situ. Una hidrogenera con compresor no lo veo. No lo veo, ¿por qué? Porque primero en un puerto deportivo comprimir hoy, y la compresión es una compresión mecánica, pues genera un ruido que ningún usuario de un puerto deportivo quiere escuchar el ruido de una hidrogenera que comprime hoy el hidrógeno. Eso es un punto. Después, al nivel de mantenimiento, hay que saber que efectivamente la generación de hidrógeno que necesitas para un puerto deportivo no es la generación de hidrógeno que necesitas para un puerto marítimo. O sea que tener para pequeñas instalaciones, pequeñas hidrogeneras, todo el mantenimiento que eso supone, pues para mí no es sostenible. Creo más en las soluciones como presenta HVR, que es decir, tener hidrolineras con unas reservas de almacenamiento, unos 150, 200 kilos, que son más que suficientes, pues, para abastecer unas necesidades en puestos recreativos. Antes, hace un ratito, yo estaba escuchando la mesa redonda de seguridad. Hablemos de seguridad y de normativa dentro de nuestras instalaciones portuarias, sean recreativas o sean ya más de interés general del Estado y más de sector marítimo. Ignacio, hablemos de normativa. ¿Está preparada la normativa en nuestro sector para permitir ese despliegue de hidrógeno en los puertos y en embarcaciones? Bueno, el tema no es normativa portuaria, el tema es la normativa de seguridad industrial, la que aquí tiene que aplicar. Evidentemente, es igual que cualquier estación de suministro de combustible en un puerto de combustibles fósiles actualmente, ¿no?, está sujeta a la legislación industrial, a la normativa industrial en materia de instalaciones de suministro de combustible, ¿no? Entonces, yo vuelvo a insistir, y además corrigiendo un poquito lo que ha dicho Santiago, los puertos están preparados para tener instalaciones cumpliendo la legislación industrial, de seguridad industrial vigente. Cumpliendo eso, ningún puerto deportivo se podría oponer, porque tú sabes que los puertos deportivos, el sector náutico, está como diciendo el hidrógeno, uy, cuidado, el hidrógeno, la seguridad. A ver, se podría oponer, no es obligatorio ponerlo, por lo cual si alguien tiene algún tipo de reticencia con sus clientes y ve que comercialmente no le favorece. Está mirando Santiago diciendo yo también quiero contar algo. Lo podría añadir, pero yo entiendo que los puertos en general, algunos a lo mejor no, porque están muy en zonas urbanas, como hemos hablado antes, etcétera, pueden tener problemas para cumplir con la normativa de seguridad industrial.
muchos de nuestros puertos, yo diría que la mayoría de nuestros puertos tienen espacio suficiente para poder instalaciones cumpliendo la normativa de seguridad industrial. Hay algún tipo, por ejemplo, de normativa portuaria para los cuales el hidrógeno sería incluso una ventaja, que por ejemplo el tema de los vertidos. Un combustible fósil se puede verter al agua, el hidrógeno no se vierte, el hidrógeno se va, con lo cual ahí no hay ni PIM ni planes de Pero el plan de seguridad contaminación. el plan contra incendios, el plan de seguridad portuaria tendrá que cambiar, se tendrá Claro, que adaptar hombre, a esta normativa. Evidentemente. Santiago, cuéntame, porque estabas haciendo así con la cabeza, me estabas diciendo... Sí, coincidimos completamente, Ignacio. Pero yo creo que este es uno de los grandes problemas del desconocimiento, y esto es porque no hay infraestructura suficiente para que la gente lo normalice. Entonces, lo que no conoces automáticamente te da miedo. Claro. Simplemente por poner un caso muy clarificador y que vale tanto para puertos como para una estación de servicio en carretera. Tú en una gasolinera puedes coger un boquerel y regar con gasolina el suelo. Y eso es un peligro. Y eso lo puede hacer un usuario hoy a propósito o por descuido. Con el hidrógeno eso es imposible que pase. Porque las medidas de seguridad que hay en el hidrógeno hoy son tan altas que prácticamente no permiten ningún tipo de error y no permiten ningún tipo de mal uso. Entonces, mucha gente habla del peligro del hidrógeno porque está comprimido a 700 o 900 bar. Los tanques que comprimen ese hidrógeno les puedes disparar, los puedes poner 2 horas al fuego a todo lo que da, que no pasa nada, están preparados para aguantar eso y además lo que dicen es son más caros y parte del CAPEX hoy es todavía más caro porque se exigen medidas de seguridad más allá de lo razonable. ¿Por qué? Porque es algo novedoso y no se quiere que ocurra ningún problema, ¿no? Entonces, al nivel de presión o a nivel de fugas, el riesgo es mucho menor que el de combustibles petrolíferos. Pero el problema que tienes, con esto acabo, es más un tema de ruido. Es más un tema de la hidrolinera que tiene que estar en un puerto, tiene que ser silenciosa y respetuosa con ese entorno. Con el medio, con el entorno. Cosa que un compresor, por ejemplo, no te lo permitiría. Claro. Pero bueno, para rematar para rematar sobre lo que dice Santi, es una cuestión semántica. Hay que distinguir la palabra peligro de la palabra riesgo. Obviamente el hidrógeno es un gas peligroso, pero después como muchísimos productos que son peligrosos, muchos gases también de otro tipo son peligrosos, pero el nivel de riesgo es algo que después lo controla el usuario, el fabricante y el mantenedor. Es decir, que ahí es muy importante distinguir peligro de riesgo. Y el riesgo lo reduces, como acaba de decir Santiago, lo reduces. Sí, a mí me gustaría, que me quedan poquitos minutitos, pero también, Lourdes, a colación con lo que estaba diciendo ahora Santiago, ¿vale? Que me dijeras qué papel juega la formación, la capacitación de profesionales en un sector como es el sector náutico, marítimo y portuario, ¿vale? Para que no pase esto, que no crean que el hidrógeno no es seguro. Bueno, lo que está pasando en la práctica es que está subiendo los requisitos de formación y de capacitación del personal que ahora trabaja en puertos, ¿no? Yo solo querría añadir una cosa que está relacionada con el uso que me gustaría que lo comentáramos antes de terminar, ¿no? El uso que en el hidrógeno hay en lo que no son buques de recreo, buques pequeños, porque creo que la problemática es bastante diferente cuando nos vamos a buques comerciales. Claro. ¿Vale? Pero bueno, lo que está sucediendo en los buques comerciales es que al final lo que se utiliza es un pool de combustibles, porque claro, como no se pueden electrificar, no se puede mover un portacontenedor a base de electricidad, pues la descarbonización pasa sí o sí, no tanto por el hidrógeno, sino por combustibles hidrogenados, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? Entonces, eso no solo hablamos de hidrógeno, sino hablamos de la necesidad de gestionar distintos tipos de combustibles, cada uno con sus particularidades. Claro. Y, de hecho, la complejidad que aparece en los puertos, que eso sí que me parece una oportunidad, a mí me parece apasionante el rol que tienen los puertos o que van a tener en el futuro, porque cada vez más yo creo que los puertos se ven, en vez de intercambiadores de materias, como intercambiadores de energía. Yo creo que en el futuro, en esta transición energética en la que estamos inmersos, pues el rol de los puertos es muy importante y, desde luego, imprescindible para... Me estoy desviando un poco de la pregunta, perdona. Imprescindible para hacer viable el uso de este tipo de combustibles en los buques. Por supuesto, las necesidades de formación suben, pero yo creo que no tenemos un problema de formación, la verdad.
No. En el sector náutico el hidrógeno es como, hola, hablar de extraterrestres, ¿eh? En el sector Bueno, náutico aparte, como tal. es chic, El náutico el marítimo, hidrógeno. el sector marítimo a lo mejor es más conocedor y ya está más habituado a escuchar que existen ferries en Noruega, existen ferries en Suiza, en Suecia, que ya van con hidrógeno, pero en el sector náutico es como, hola, ¿qué tal, no? Yo a mí me gustaría acabar, porque me quedan ya muy poquitos minutitos, pero con una pregunta transversal para todos, que además es que creo que tiene que ser la que ponga un poco los puntos sobre las íes en el procedimiento para llegar al puerto deportivo que se ponga en marcha, al sector marítimo, al sector náutico recreativo, ¿no? ¿Quién debe liderar el cambio? ¿La administración? ¿La industria? ¿O el cliente final? Porque el cliente final no va a demandar nada, creo desde mi punto de vista, si no ve que hay unas ayudas o la industria cambia. ¿Qué pensáis? Claramente la industria con el apoyo de la administración. Es decir, la industria tiene que liderar, pero sin el apoyo de la administración la industria tampoco hará mucha cosa. O sea que al fin y al cabo necesitamos que efectivamente pues, una cooperación clara entre la industria y la administración. El cliente final desafortunadamente no tiene ningún peso, ninguna influencia al día de hoy, porque pensamos, bueno, los usuarios del mundo pues, náutico, pues el impacto de las emisiones es muy limitado, está muy limitado, o sea que no tendremos un gran impacto. Lo importante es industria y administración, seguro. Totalmente de acuerdo, Philippe. Como hablábamos al principio, es un tema de economía de escala. Ahora mismo el volumen es tan pequeño que solo la industria o el privado no puede. Tiene que haber una ayuda de la administración clara, no solo en subvenciones, sino en una regulación clara y unos objetivos claros de descarbonizar para determinados sectores. Y esto es, vuelvo a repetir, lo que está haciendo Asia. Asia dice, yo quiero que el hidrógeno juegue un papel relevante, entonces este sector y este sector tiene que convertir un número determinado de sus vehículos o de su cantidad de energía a hidrógeno, y además dice a hidrógeno, no dice a combustibles alternativos, dice a hidrógeno. Y aquí está el dinero que ayuda a esa transición, porque sin este dinero nadie lo va a pagar, como decía. Ahora le pregunto a la administración. Estaba aquí Jaime que me decía, ¿me toca a mí? Digo, sí, ahora te doy paso, Ignacio, que acabamos con vosotros. Pero, Jaime. Vale. No, simplemente muy rápido. El marco regulatorio a nivel de transporte marítimo es claramente un impulsor de la adopción de los nuevos combustibles. Si tú tienes que pagar más por no utilizar nuevos combustibles, evidentemente al final tú vas de manera natural a entrar en los nuevos combustibles. Pero antes has comentado una cosa con la que, al menos en el sector nuestro, no es del todo asimilable, y es que el cliente final, el cargador, que como nosotros le llamamos, sí está jugando un rol muy importante en la descarbonización. Hace un par de años se creó una asociación a nivel internacional que lo forman Amazon, Procter & Gamble, Nike, Envy, o sea, las grandes marcas, para sacar a concursos privados, a sus propios tenders. Hace 2 años fue 600.000 contenedores al mercado para rutas que fueran totalmente descarbonizadas con combustible alternativo, y este año, final 2025, han sacado 1,2 millones de TEUs para solamente navieras que sean capaces de darle ese servicio. Y por eso también nosotros nos estamos preparando dentro de la cooperación público-privada a través de los corredores marítimos verdes para formar parte de esas redes que puedan concursar a esos tenders privados. O sea que el consumidor final puede empujar mucho. Eso es muy potente. Ignacio, a ver, de los que tres tú eres actores, Agencia Pública de Puertos de Andalucía. los 3 actores que has comentado, desde mi punto de vista, el usuario final medio de la náutica recreativa no va a tirar y va a ser un lastre, va a haber resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque el usuario medio saca con el barco 20 y tantos días al año. Yo creo que sí, tienes toda la razón. La lista séptima, el armador... La lista séptima, tenemos que buscar... La charter, sí, el pasaje... La charter, la lista 2, la lista 6, la lista 8, efectivamente sí. El usuario náutico normal, particular, no va a ser proclive al cambio si no se le fuerza o se le incentiva. Sí. Entonces, 20 y tantos días, 30 días de uso del barco al año, el peso del CAPEX es altísimo. Aunque consigamos, digamos, aproximar el OPEX, el CAPEX pesa mucho y se usa muy poco en cada milla que hagas. O sea, ahí, evidentemente, vamos a tener una resistencia.
vamos a tener una colaboración en aquellas listas 2, por ejemplo, que se muevan por espacios naturales protegidos. Sí. Aquí pienso en Huelva y si hay una embarcación que atraviesa Marina del Odiel, pues el hecho de que esa embarcación sea eléctrica, yo creo que es un tema que es un valor, además un valor para el producto que va a poner en el mercado. Pero no. el usuario náutico valor no. turístico lo es, porque además por eso esto digo, está pasando al turismo, en otros territorios. igual que los primeros que están descarbonizando en el transporte marítimo, el crucero o los ferries. Porque evidentemente eso lo valora mucho el cliente final. La industria debe ser quien impulse, estoy totalmente de acuerdo con Philippe, y la administración tiene primero que no estorbar, segundo que facilitar y tercero que bonificar. Me ha gustado lo de no estorbar, Es como decir, bueno... La mejor administración es la que primero no estorba, Ya. Bueno, y ya acabo con dos preguntas también para los que ahora están con Robin y con Lourdes. Vale, si miramos al 2030, Robin, quiero que me contestes por la parte del sector náutico y Lourdes por la parte del sector marítimo, portuario, tal, ¿vale? Si miramos, muy poquito, nada, medio segundo. ¿Qué os gustaría, para el 2030, si miramos el futuro, 2030, qué os gustaría que estuviera funcionando ya con hidrógeno? El ámbito náutico, marítimo y portuario, ¿pero qué? ¿Cómo tendría que ser? 2030. Bueno, 2030 es pasado mañana y creo que todos tenemos planes bastante importantes para lo que Dama Blue debe está haciendo pasar. un barco importante, grande además, potente. Sí, también. Bueno, es que de hecho para nosotros 2030 lo que nos gustaría que ocurriera es que hubiera hidrolineras en marinas y puertos deportivos de forma bastante extensiva, que tuviéramos distintos tipos de barcos, de embarcaciones de recreo ya funcionando, operativas en estas marinas, que tuviéramos compañías de charter que apostaran por este tipo de soluciones, que existieran barcos de trabajo en puertos en los que ya se estuviera pudiendo trabajar con barcos propulsados por hidrógeno, que hubiera embarcaciones auxiliares, que hubiera ferries de corto alcance, de corta Estás haciendo distancia. la lista de los Reyes Magos muy larga, Sí, eso sería lo que nos gustaría. Lo ideal, ya. Que no va a ocurrir así, seguro, pero desde luego tenemos claro que en ese segmento de no solo recreativo, sino también a nivel portuario, pero a pequeña escala, no a nivel marina mercante o a nivel marina comercial, creemos que son los siguientes pasos que deberíamos de dar. Yo creo que hay que empezar la transición marítima y que hay que empezar, y creo que es lo único realista, empezar por el metanol y los biocombustibles, la verdad. Probablemente después pasando a un metanol producido verde, ¿no? Producido por el hidrógeno, que después va el amoníaco, y yo el hidrógeno solo lo vemos por la experiencia que tenemos en embarcaciones pequeñas o como algo híbrido, igual que los coches, ¿no? Pues propulsión tradicional y después utilizo combustible para oceanográficos o para buques de operación muy particulares submarinos, ¿no? Yo pienso que eso es, en el mundo marítimo, creo que por ahí va los tiros, vamos. Claro, el sector marítimo es más complicado de descarbonizar, La náutica es mucho más fácil, los automóviles ya están eléctricos por todo el territorio, la náutica recreativa cuando se pongan las pilas es más fácil de descarbonizar más rápido. Ahora veremos los agentes. Pues nada, nos hemos pasado de muy poquito. Espero que ustedes hayan tomado buena nota si quieren realmente invertir o entrar dentro de esta oportunidad que es el sector náutico, marítimo y portuario con el vector de hidrógeno. Y muchísimas gracias a todos los ponentes. Philippe, por favor, gracias. Gracias a ti. Robin, Ignacio, Lourdes, Santiago y Jaime. Gracias de verdad. Muchas gracias. De corazón.